No esperaba gran cosa por mi cumpleaños número 67. Tal vez un abrazo de Sofía, quizás una rebanada de pastel comprado en el súper después de la cena, si Miguel se acordaba. No soñaba con una gran fiesta, solo con una señal de que aún formaba parte de algo. En cambio, recibí un mensaje. Llegó mientras doblaba la última toalla aún tibia de la secadora. Mi celular vibró contra la encimera de formica. Solo un mensaje. Bendito anillo de boda, mamá. El celular de Miguel se descompuso. Agradece que te damos de comer. Me quedé ahí inmóvil por un largo rato. Mi mano descansaba plana sobre la toalla. No jadeé ni maldije. Ni siquiera sentí tristeza al principio. Solo vacío. Segundos después, otro mensaje. Por cierto, necesitamos ayuda para nuestro viaje a Cancún. Los vuelos subieron. La luz sobre el fregadero zumbaba débilmente. Escuché el refrigerador encenderse detrás de mí. Cada sonido en la cocina parecía más fuerte, como si me hubieran empujado bajo el agua y escuchara desde abajo. Miré mi mano. Desnuda. Claro que lo estaba. Debieron tomar el anillo ayer mientras estaba en el tianguis. Sofía dijo que estaban limpiando mi cuarto, que estaba muy polvoso para las alergias de Clara. Pero no buscaban polvo. Ese anillo, Juan me lo dio un día después de trabajar 3 semanas seguidas de turnos dobles en la paquetería. No era ostentoso, solo una banda de oro suave, pero era real, amor real, esfuerzo real, promesas hechas con pies cansados en una cocina más pequeña que esta. Y ahora no estaba, cambiado por un celular, una pieza de tecnología que nunca había tocado. Me lavé las manos con agua tibia y las sequé otra vez con la misma toalla. Luego caminé al cuarto trasero, lo que Sofía llamaba el espacio extra. Pero para mí era donde guardaba mi orden, recetas, impuestos, los cuadernos viejos de Juan, cosas que todos olvidaban que tenía. En el cajón de abajo, bajo la carpeta de la hipoteca y una lista de compras desvaída, había un sobre Manila. Adentro, el título original de la Toyota Highlander 2016, la que Sofía me rogó que firmara como aval cuando su Honda se descompuso. Ellos la llamaban nuestra camioneta. Miguel hasta la publicó en redes, con la leyenda Nuestro Orgullo. Pero ahí, en letras claras y firmes, estaba un nombre que habían pasado por alto. María Elena Ramírez, mío. Sostuve el sobre en mis manos por un largo rato antes de abrirlo. Ese título no había visto la luz en más de 3 años. Aún olía ligeramente a polvo y pegamento. Las esquinas estaban dobladas, las líneas del pliegue suavizadas. Pero el nombre en la parte superior seguía nítido, seguía siendo mío. María Elena Ramírez. Recordé el día en que Sofía pidió ayuda. Su viejo Honda se había rendido algo de la transmisión, o los frenos, no recuerdo bien. Lo que sí recuerdo es su voz tensa de pánico. Si no tengo coche, no puedo trabajar. Si no trabajo, no pagamos la renta. En ese entonces, apenas me había mudado con ellos. Vendí la casa que Juan y yo construimos, la de los rosales en el jardín y el columpio del porche que él se negaba a cambiar. Acordamos que me quedaría 3, quizás 4 meses, solo hasta que Miguel encontrara otro trabajo, solo para ayudar con Clara después del kinder. Eso fue hace 17 meses. Sofía dijo que no necesitaba dinero, solo una firma. Solo ser aval. Ya le había dado casi todo lo que obtuve por la casa. No pedí que me lo devolvieran. Prometió que sería temporal. Y lo fue, hasta que dejó de serlo. Hubo pagos atrasados, luego meses difíciles, luego cuotas de registro, cambios de aceite, llantas nuevas. Poco a poco, el solo esta vez se volvió rutina. Nunca hice un escándalo, solo cubrí lo que había que cubrir.
Publicaban selfies en la camioneta, la llamaban la SUV familiar. Miguel bromeaba que era nuestra oficina móvil. Clara una vez dibujó un dibujo de ella con las palabras "el coche de mamá". Pero no lo era, no legalmente, no en el papel, no donde importaba. Observé, silenciosamente. Noté quién llenaba el tanque, quién aspiraba las migajas, quién recordaba renovar la tenencia. Nunca eran ellos. Y ahora, después de tanta confianza, habían vendido mi anillo. Lo único que nunca pensé que tocarían. Juan me lo dio tras 3 turnos dobles seguidos. Dijo que no era mucho, pero que era nuestro. Ese anillo había visto salas de hospital, días festivos tranquilos, los respaldos de los bancos de la iglesia. No era solo metal, era memoria, compromiso, una línea en la arena. Y tal vez era hora de que dibujara otra. No dormí mucho esa noche. No era exactamente tristeza. Era algo más. Una especie de alerta inquieta, como si mi cuerpo finalmente se hubiera dado cuenta de que lo habían ignorado por demasiado tiempo. Me senté a la mesa de la cocina mucho después de que la casa se silenciara, con la única luz viniendo del foco del refrigerador cada vez que se encendía. Por la ventana, la Highlander estaba bajo la luz del porche, pulida, brillante. Miguel debió haberla llevado al autolavado otra vez. Le gustaba cómo lucían las cosas sus zapatos, su perfil en redes, hasta la forma en que ordenaba las tazas por color en el gabinete. Pero los papeles, los detalles del fondo, eso se lo dejaba a otros. Ese fue su error. Ese título había estado en mi cajón por más de 3 años. Nunca preguntaron por transferir la propiedad. Tal vez asumieron que no me importaría. Tal vez lo olvidaron. O tal vez en el fondo nunca me vieron como alguien que haría algo al respecto. Olvidaron quién era yo. Fui la mujer que mantuvo la luz prendida durante 2 crisis económicas, que leía la letra chica antes de firmar cualquier cosa, que una vez preparó una cena de Navidad con un horno descompuesto y una linterna pegada a la pared. Había construido una vida entera estirando, remendando y sosteniendo las cosas. Al amanecer tenía un cuaderno lleno de nombres. Concesionarios de autos usados, valuadores privados, incluso José Morales, el viejo amigo de Juan, de sus días en el sindicato. Todavía tenía un taller mecánico en las afueras de Guadalajara y aún me debía un favor por cuidar a su perro una semana. Guardé el título del coche en mi bolso junto con un recibo de súper donde había garabateado algo. Luego, casi sin pensarlo, tomé una foto del refrigerador Juan sosteniendo a Sofía de bebé en nuestro primer patio. No debía tener más de 2 años. Sus deditos estaban enredados en el cuello de su camisa. Antes de los chantajes emocionales, antes de las exigencias, antes de que mi anillo se volviera desechable. Afuera, el aire era fresco. Principios de octubre. Las hojas danzaban por el camino. Me deslicé al asiento del conductor e inhalé. El leve olor a jugo de manzana y gel antibacterial aún se aferraba a la tapicería. Giré la llave. El motor arrancó a la primera, suave, familiar, como si recordara quién había firmado por él. Hoy no estaba pidiendo permiso. Hoy era mío otra vez. José Morales no había cambiado mucho en 20 años. Su cabello estaba más canoso claro y cojeaba un poco al caminar. Pero los mismos trapos manchados colgaban de su bolsillo trasero y su taller aún olía a aceite café y un toque de mentol del chicle que siempre masticaba. Levantó la vista desde el cofre de una Silverado polvosa cuando llegué al lote, luego entrecerró los ojos al ver la Highlander. Vaya, vaya, dijo limpiándose las manos con ese trapo rojo de siempre. No esperaba verte al volante de esa.
Técnicamente, dije bajándome, es mía. Alzó una ceja pero no insistió. José era así. ¿Te daba espacio para hablar o no? Dimos una vuelta lenta alrededor de la camioneta. Pasó una mano experta por el cofre, revisó el dibujo de las llantas, echó un vistazo bajo el chasis. Poco kilometraje. La pintura está buena. Sin ruidos raros murmuró. ¿La mantuviste bien? No respondí. Me miró de reojo. No fuiste tú, ¿verdad? Ellos lo hicieron, dije simplemente. Pero yo pagué. Eso fue todo lo que ofrecí. Dentro de su oficina, las paredes seguían llenas de calendarios amarillentos y fotos enmarcadas de camionetas que no corrían desde hace décadas. En el escritorio había una taza astillada que decía: Las reglas de José I. No preguntes. Le entregué el sobre manila. Sacó el título, lo revisó y soltó un silbido bajo. Limpio, dijo. Y a tu nombre. De principio a fin asentí. Si lo ponemos en 12.500, seguro lo muevo rápido. Después de las comisiones, te llevas unos 10.800. ¿Está bien? Segura, preguntó golpeando el bolígrafo contra el portapapeles. Una vez que lo registre se va. Lo sé, dije firmando con un trazo firme. Es hora. José no preguntó qué me llevó a esto. No necesitaba hacerlo. Al levantarme dijo suavemente: Juan diría lo mismo que estoy pensando. Me volví. Ya era hora de que dejaras de esperar. Sonreí apenas. Luego subí el cierre de mi chamarra y salí al viento fresco de octubre. Ya no tenía las llaves. Y por primera vez no me sentí vacía. Me sentí más ligera, más firme, como si algo finalmente hubiera encajado en su lugar. Y por primera vez en meses, caminé, no apurada, no perseguida, solo caminé. La reacción llegó rápido. No llevaba ni 10 minutos en casa cuando la puerta se abrió como si un huracán la hubiera empujado. Miguel no tocó. Ya nunca lo hacía. Entró como tromba con los zapatos llenos de lodo, dejando hojas húmedas en la alfombra de la entrada. Sofía venía detrás con el celular en la mano, como si fuera un arma, los ojos abiertos y encendidos. ¿Dónde está?, gritó Miguel. ¿Dónde está la Highlander? Estaba en la encimera de la cocina cortando fresas en un tazón de cerámica que tenía desde que nació Clara. No levanté la vista. Coloqué el cuchillo con cuidado, me limpié las manos en una toalla y saqué una nota adhesiva de mi bolsillo. Se la entregué. Vendida a mi nombre, como está escrito. La leyó una vez, luego otra. Su boca se movió, pero no salió sonido. La voz de Sofía llenó el silencio. ¿Vendiste nuestro coche? La miré a los ojos. No dije. Vendí mi coche. Solo olvidaron de quién era el nombre en el título. No puedes hacer eso, chilló. Lo usamos todos los días. Eso es robo. Ladeé la cabeza ligeramente. Tal vez quieras leer la ley antes de gritarlo. Miguel palideció. No hablas en serio. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo llegamos al aeropuerto la próxima semana? Me encogí de hombros tranquila. Quizá reprogramen o pidan un Uber. La gente se las arregla. Se quedaron ahí como extraños en su propia cocina, como si hubiera movido los muebles mientras dormían. Ni siquiera preguntaste. La voz de Sofía se quebró. Esta vez la miré directo a los ojos. Tú tampoco, dije suavemente. Cuando empeñaste mi anillo de boda, eso la detuvo. Por completo. Miguel exhaló fuerte, como si le hubieran sacado el aire. Giró lentamente en la cocina, como si la Highlander estuviera escondida detrás de un mueble. Nos tomaste por sorpresa, dijo al fin con voz baja. No respondí firme como siempre. Les recordé. No discutieron más. Sofía agarró su chamarra y salió furiosa.
Miguel la siguió un paso más lento, más callado. Luego vinieron los mensajes de voz. Luego los textos. Nos humillaste. No te importa, Clara. Hiciste todo peor. Pero no respondí. Di la vuelta al celular y volví a mi té, porque después de años de dejar que mi voz se achicara en mi propia casa, por fin la había usado, y no iba a susurrar. A la mañana siguiente desperté con 13 llamadas perdidas. 3 de Sofía, 6 de Miguel. El resto de números desconocidos, probablemente amigos o parientes que reclutaron para avergonzarme y callarme otra vez. No contesté, no escuché, ni siquiera me inmuté. En cambio preparé café. Abrí las persianas de la cocina. La luz se derramó sobre la encimera como si perteneciera ahí. Luego saqué la carpeta azul que guardaba bajo el bote de harina detrás de la tostadora. Era hora. Tras la muerte de Juan, abrí una cuenta de ahorros en la cooperativa local, silenciosamente, sin nombres compartidos, sin acceso conjunto. No era mucho, pequeños depósitos de la pensión, reembolsos de servicios, cheques de cumpleaños que nunca cobré. Pero creció, lentamente, silenciosamente, como una raíz bajo la tierra. Y ahora tenía un propósito. Me vestí como si fuera a algo sagrado. Suéter azul marino, pantalones grises, los mismos tacones bajos que usé en el festival navideño del kinder de Clara, y mis aretes de perlas, regalo de Juan en nuestro 30º aniversario, los que Sofía no notó ni tomó. En el banco pedí hablar con una gerente. Una mujer llamada Ruth me llevó a una oficina de vidrio tranquila. Tenía ojos serenos y no me interrumpió ni una vez mientras explicaba. Quiero crear un fideicomiso, dije, para mi nieta, solo para su educación, bloqueado hasta que cumpla 18. ¿Alguna restricción específica?, preguntó con suavidad. Sí, dije, sus padres no pueden tocarlo, ni ahora ni después, nunca. Parpadeó una vez, luego asintió, sin juzgar. Solo negocios. Empujó un montón de formularios hacia mí. Lo nombré el Fideicomiso Educativo Clara Ramírez. Todo el dinero de la venta de la Highlander fue ahí 10,800 pesos. Agregué 2,000 más de mis ahorros para redondear a 13,000. No era solo dinero, era un mensaje. Una frontera escrita en tinta y números, una semilla plantada en mejor tierra que la que Sofía y Miguel habían cuidado. No era venganza, era rescate, porque a sus 6 años, Clara ya empezaba a imitar los tonos cortantes, los ojos en blanco, los desaires. Ya aprendía cómo el amor podía usarse como palanca. Eso termina aquí, conmigo. Cuando firmé los papeles, Ruth preguntó, ¿quieres notificar a los padres? Negué con la cabeza. Lo sabrán algún día, dije, pero no por mí. Afuera el cielo estaba tan claro que casi dolía mirarlo. Y por primera vez en años, mis pasos se sentían de alguien que sabía a dónde iba. La carta no fue dramática, ni siquiera fue emocional. La escribí como una formalidad, como algo que dejas pegado en la puerta del refrigerador antes de mudarte. Solo unas líneas, claras, tranquilas, finales. Queridos Sofía y Miguel, a partir del 1 de noviembre ya no viviré en su dirección. Por favor, no me visiten sin avisar antes. No estaré disponible para cuidar a Clara de emergencia, hacer mandados ni dar ayuda económica a corto plazo. Les deseo lo mejor. María Elena, la envié certificada con acuse de recibo, no por motivos legales, solo para tener ese pequeño comprobante verde en un cajón, prueba para mí misma de que había trazado una línea. Empacar no tomó mucho. La mayoría de mis cosas
seguían en cajas ordenadas en el closet bajo los juegos de mesa de Clara. A Sofía nunca le gustaron mis cosas. Las llamaba trastos. Decía que mis colchas no combinaban con sus estantes minimalistas, que mis tazas de barro eran muy rústicas, así que me había doblado y guardado fuera de la vista. Ahora lo entiendo. El nuevo departamento en Zapopan no era lujoso, pero tenía ventanales que dejaban entrar la luz de la mañana, 2 recámaras, una para dormir, otra para vivir. Convertí la segunda en un cuarto de lectura. Colgué los cuadros que no veía desde que vendimos la casa. Puse el último dibujo de crayones de Clara en un marco, una casa chueca, un árbol morado y una figura de palitos con cabello rizado etiquetada Abue. Nadie alzaba la voz aquí. Nadie ponía los ojos en blanco cuando hacía una pregunta. El primer domingo una vecina llamada Carmen trajo un pan de elote con nueces. No preguntó por qué me mudé. Solo sonrió, me dio el pan aún tibio y dijo bienvenida. Empecé a ser voluntaria en la biblioteca pública 2 veces por semana, ayudando a los mayores con contraseñas de correo o leyendo a niños inquietos que sus papás no podían controlar. Eso le dio ritmo a mis días. Y poco a poco dejé de revisar mi celular. Dejé de esperar esa disculpa que Sofía nunca enviaría. Dejé de esperar que me pidieran volver a un espacio que nunca me acogió de verdad. Una tarde, mientras quitaba el polvo de la estantería, abrí un marco de madera pequeño y deslicé el título del coche, el que tenía mi nombre en letras claras. Lo colgué sobre la puerta principal, no para recordar la camioneta, para recordar el momento en que me elegí a mí misma. Fue un martes por la tarde cuando supe de ellos otra vez. Un sobre apareció en mi buzón con la dirección escrita a mano sin remitente. La letra era inconfundible, la de Miguel, inclinada apresurada, como si hubiera apretado más de lo necesario. Adentro había una sola foto. Clara con un disfraz de Halloween. Una mariposa. Alas anaranjadas extendidas en su espalda, demasiado grandes para su pequeño cuerpo. Sus mejillas brillaban con escarcha y su sonrisa era tan amplia que casi podía escuchar la risita congelada en ese momento. No había nota ni explicación, solo la foto. Me quedé en el pasillo por un largo rato sosteniéndola. Pasé el pulgar por el borde brillante, alisándolo contra la palma de mi mano. Luego caminé a la cocina y me senté a la mesa, la que compré de segunda mano, con una pequeña muesca en la esquina que nunca me molesté en arreglar. Esta era la mesa donde ahora tomaba café en silencio, sin suspiros pasivo-agresivos, sin hombros fríos, solo paz. Se veía más grande. Sus rizos más largos, sus piernas estiradas bajo el tutú de mariposa. Todavía tan pequeña, pero ya no tan chiquita. Algo en mi pecho se retorció, no exactamente dolor, pero cerca. La extrañaba. Extrañaba su manita jalando la mía, la forma en que susurraba "no le digas a mamá" cuando me pasaba su última galleta. Cómo se subía a mi regazo sin preguntar y apoyaba su cabeza en mi hombro, como si perteneciera ahí. Pero extrañarla no era lo mismo que arrepentirme de mis decisiones. Me levanté, crucé la habitación y abrí la estantería. Saqué la carpeta color crema con el certificado del fideicomiso, el que Ruth firmó. El fideicomiso educativo Clara Ramírez. Intacto. Suyo. Protegido. Puse la foto junto a él. Esa semana compré una postal. Un zorro en la nieve. Simple. Suave. No se la envié a Miguel, ni a Sofía. La dirigí directo a Clara. En el reverso escribí: querida Clara, extraño tu risa. Espero que tengas sueños de mariposa. Con cariño siempre, Abue. Sin mencionar el coche, ni el anillo, ni el dolor en medio. Solo ella.
solo yo. Y de alguna forma lo sabía. Algún día ella entendería que el amor no siempre es ruidoso. A veces envía postales en silencio. El viento desde el embalse traía un frío, pero no me importaba. Estaba sentada en una banca gastada del parque con las manos alrededor de una taza de papel con té de menta, mirando las ondas doblarse en el agua como cintas de seda. El sol estaba abajo proyectando sombras largas y encendiendo las hojas en tonos óxido ámbar y dorado. A lo lejos, los niños reían persiguiéndose en el arenero. Era sábado. Habían pasado 2 semanas desde que envié la postal, sin respuesta. No la esperaba. Aún así, cada tarde al abrir mi buzón, sentía esa pequeña pausa silenciosa en mi pecho. La esperanza no grita, se queda, silenciosa, paciente. No extrañaba el caos, no extrañaba los murmullos tras puertas cerradas, la sensación de caminar de puntitas alrededor de líneas invisibles. Pero extrañaba la risa de Clara como quien extraña una canción que solo escuchó una vez, un poco desafinada, un poco perfecta. Un hombre se sentó al otro extremo de la banca. Chaqueta de pana cabello canoso, un termo en el regazo. Me dio un asentimiento cortés. Lo devolví. Nos quedamos así un rato, 2 extraños unidos por el silencio y la luz de octubre. Al rato señaló el horizonte. La luz del sol pega diferente en el agua en octubre, dijo. Asentí. Todo se ve más claro cuando hace frío. Soltó una risita suave. Eres de por aquí desde hace poco, dije. Empezando de nuevo. No indagó. Solo dio un sorbo a su termo. Eso es valiente. No me sentía valiente, admití. Solo cansada de desvanecerme en mi propia historia. Se volvió no sorprendido. Daba clases de español en secundaria. Ahora jubilado. Hoy en día camino leo y tomo más té del que debería. Sonreí a su termo. Manzanilla hoy, hierbabuena. Ambos reímos suavemente. Se sintió bien. Soy Leonardo, dijo, extendiendo una mano enguantada. María Elena, respondí. Chocamos nuestras tazas de papel. La brisa cambió rozando unas hojas secas contra mis zapatos. Tomé una respiración larga, sentí el aire fresco asentarse en mis pulmones y me di cuenta esto era paz. Sin grandes declaraciones, sin disculpas, solo té de menta, espacio abierto y la ausencia de miedo. Tal vez algún día Clara vendría a visitar, tal vez no. Pero por ahora estaba aquí, estaba a salvo y estaba en silencio libre.